Hola, hola, saludos hermanos, Dios les bendiga. Nos complace estar aquí una vez más compartiendo con ustedes en este día tan maravilloso, un día especial que Dios preparó para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes también. Estamos en la serie Sirviendo con Espíritu de Reino. Les habla el pastor Jorman y a mi lado está mi esposa, mi amada y hermosa esposa, la pastora Ana de Sánchez. Bienvenido a todos los que nos escuchan por las redes sociales y a todos los de todas las congregaciones que nos estén viendo. Somos de Comunidad Cristiana Cristo Rey Enriquera. Es un placer para nosotros estar hoy en tu casa en un altar. Queremos hablarles sobre el tema servir es nuestro ADN. Quiero darles un pequeño concepto de lo que es el ADN. El ADN es una molécula que contiene la información genética de los organismos que se encuentran dentro de una célula y se transmite de generación en generación. Hace muchos años atrás, el presidente Bill Clinton, específicamente el 26 de junio del año 2000, felicitó a quienes completaron la secuencia de un estudio que hicieron los científicos sobre el genoma humano. Y de sus propias palabras dijo: hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Los mismos científicos se dieron cuenta que el ADN es una molécula donde Dios la creó para poder transmitir de generación en generación todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos adoptando de nuestros padres para que se mantenga durante muchas generaciones. Y una de las cosas que queremos enseñarle en este día es cómo servir o cómo transmitir nuestras enseñanzas en cuanto al servicio y la importancia de servir para el ser humano, la liberación que nos da, la paz que nos trae y la alegría que nos transmite o podemos transmitir a través del servicio. Sí, como dice mi esposo, también nuestro ADN viene de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y nosotros llevamos como tal ese ADN del servicio en nuestras vidas, porque son moléculas que pasan por nuestro cuerpo y que ya viene de descendencia en descendencia. Quiero leerles Juan 13 del 5 al 15 y dice así: y echó agua en una palangana, eso es la Nueva Traducción Viviente, y dice así: echó agua en una palangana, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. En el versículo 8 dice: no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo yo respondiendo, si no te los lavo respondiendo Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y en el versículo 10 dice así: respondiendo una persona que se ha bañado bien, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pero pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y a eso se refería cuando dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen toda la razón, porque es lo que yo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y para culminar, en el versículo 15 dice: les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuál fue la más importante, que el mejor ejemplo que Jesús nos ha dado es que podamos ser servidores, en que no importando en el estatus donde estamos, sino que debemos de ser siervos ante cualquier momento o cualquier situación. Bueno, sí, nuestro mayor ejemplo a seguir es Jesús. Yo siempre tiendo a decirle a las personas
de que Jesús para nosotros es un ejemplo digno, un ejemplo maravilloso para seguir en todas las áreas de su vida, tanto en el carácter como en su manera de servir a las personas, no mirando el estatus social de las personas, sino mirando la necesidad de cada uno de ellos. Él pudo cubrir todas las áreas de nuestras vidas en cuanto al servicio, sirviendo de una manera muy, pero muy humilde, sirviendo de una manera muy, muy aceptable. Bueno, tenemos varios puntos que queremos hoy a tocar. Y el primero Jorman, ¿cuál es el primero? Servir es uno de nuestros propósitos de la vida. Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, si tratas de aferrarte a la vida perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito y un propósito de darle un sentido a la vida. Y una de las cosas que le da sentido a nuestra vida, sentido a nuestras emociones, sentido a nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, es el servicio. Es el servirle a la gente, es ayudar a la gente, es estar pendiente de la gente, es ver o buscar la manera de cómo cubrir las necesidades de cada uno de las personas sin mal acostumbrarlas a depender de los demás, sino que enseñarles a que su dependencia es de Dios, pero que también, así como nosotros les servimos a las personas, enseñar a las personas que no hay nada más maravilloso que servirle a los demás. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Así es. Vivir bajo los designios de Dios, quiere decir vivir bajo el propósito de Dios, cuando tú sabes realmente cuál es el propósito de Dios, es como un mapa. Un mapa te enseña todo lo que tú debes, hacia dónde debes de ir. Y así pasa con nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando tú tienes un propósito es como un mapa, tú sigues ese mapa y llegas al lugar del destino, llegas al lugar donde debes de llegar, porque ese mapa lo hizo un gran cartógrafo y un cartógrafo que no se va a equivocar porque sabemos dónde está cada lugar, cada región, cada sector, cada calle. Igualmente pasa con nosotros en nuestras vidas. Dios es ese cartógrafo que no se equivoca y cuando nosotros vivimos bajo el propósito de Dios, Él es el que nos enseña cómo hacer las cosas y hacia dónde debemos de ir. Y una de las cosas donde debemos de ir es siempre sirviendo a Dios. Él nos va a dar las instrucciones, en qué momento Él va a poner en nuestros corazones, cómo servirle, en dónde servirle, qué hacer, cómo hacer. No tenemos necesidad de que la gente nos mande a hacer cosas, sino que Dios nos dirige y nos orienta como ese mapa, como ese cartógrafo que es en nuestras vidas. Bueno, sí, yo pienso que si las personas aprenden a buscar la dirección del Espíritu Santo en la intimidad, allí el Espíritu Santo le va a hacer sentir qué hacer, dónde hacer y cómo hacer las cosas con las personas. No hay nada más maravilloso que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, es decir, servirle a alguien según la dirección del Espíritu Santo. Ese tipo de servicio termina siendo de bendición tanto para el que recibe el servicio como para aquel que da el servicio. Y bueno, también como hablaba de lo que es un mapa, que lo hace un cartógrafo, también tenemos en la actualidad los GPS. Cuando tú tomas un GPS porque vas a alguna dirección, ¿verdad? Tenemos esa seguridad de que si colocamos la dirección en el GPS de Google Maps, sabemos que nos va a llevar al lugar donde queremos ir. Así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos llegar a un lugar con seguridad y al cierto destino que debemos de tener, debemos hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a enseñar realmente cuál es el servicio que tú debes hacer
en tu vida. Así que si quieres seguir adelante en los caminos del Señor y saber el propósito que Dios tiene en tu vida, tienes que dejar que el GPS de Dios se active en tu vida hoy. En pocas palabras, pues, lo que estás dando a entender es que el Espíritu Santo es el GPS de nuestras vidas. Exacto. Es como decir el GPS del carro que dirige a las personas hacia dónde va a ir para que no tenga esa duda de que si cruzo para acá, cruzo para allá, sigo derecho, me pasé. Y bueno, lo que está dando a entender es eso, porque el GPS, nuestro GPS espiritual es el Espíritu Santo. Exacto. Que si nos dejamos guiar por él, vamos a caminar de manera firme, de manera segura, y siempre vamos a hacer las cosas con excelencia. Tenemos un segundo punto, y el segundo punto es: servir te hace más como Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos el ADN de Dios, por supuesto que debemos de parecernos a Jesús, que es su Hijo. Y dice así en Mateo 20:28: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Así que viviendo bajo esta virtud, no es fácil, porque la naturaleza de nosotros, los seres humanos, queremos es la grandeza. Nosotros queremos es que nos pongan en las mejores posiciones. Queremos estar en los altares, queremos estar solamente que la gente nos vea, queremos ser presidentes, directores y hacer que todo el mundo nos haga, pero nosotros no hacer. Por eso lo más importante de nuestras vidas es parecernos a Jesús, es servirle a la gente sin importar en el estatus donde tú te encuentres. Tú puedes ser el presidente de la República, pero si tú llevas el ADN de nuestro Padre Celestial, automáticamente tú vas a servirle a la gente con todo tu amor, con toda tu pasión, con toda la pasión, con todo tu cariño, porque sabes de qué material estás hecho. Y sin importar si la gente se burla, se ríe ni nada. ¿Por qué? Porque tú sabes a dónde tienes que ir. Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos que debemos parecernos a Jesús. Y qué más importante que los versículos que leíamos hace rato, donde Jesús dio su mejor ejemplo cuando él le sirvió a su discípulo, siendo él el maestro. Él le sirvió a su discípulo, le lavó los pies sin importar absolutamente nada, sabiendo aún que alguien lo iba a traicionar. Él no le importó absolutamente nada, él lo que le importaba era servirle a la gente. Así que quítate eso de la cabeza, si la gente es tu enemiga, que es mala, que es esto. No, sírvele a Dios, porque tú eres como Jesús, porque tú llevas ese ADN dentro de ti, que no importa si te van a traicionar o si la gente lo valora, si la gente te aplaude o no te aplaude, no, lo tienes que hacer es porque tú primero amas a Dios y segundo llevas ese ADN que no se puede desconectar de nuestro Padre Celestial. Bueno, si uno de los consejos que se les puede dar a las personas es a través de que si alguien, o sea, si uno se da cuenta, porque uno percibe cuando una persona a uno no le cae bien, eh, no hay mejor manera de acercarse a ella que es a través del servicio. Una de las cosas que siempre enseña mi esposa en la iglesia, en la congregación, es que si alguien no te abraza, abrázalo. Si alguien no te saluda, salúdalo. Y si alguien no quiere acercarte a ti, sírvele, busca la manera de acercarte a ellos a través del servicio. Y todo lo que hagamos en servicio, debemos de hacerlo con amor, como si fuera para Dios. Amén. Y que todo el servicio que hagamos no sea para vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que debe de llevarse todo el agradecimiento y toda la gloria del servicio que nosotros hagamos, porque nosotros, como sus hijos, somos los hijos de Dios, pero también somos los siervos, que Dios nos llamó con un propósito y debemos de cumplir ese propósito. Y uno de sus propósitos es servirle al prójimo, servirle a aquel que necesita, no solamente una comida, un dinero, sino también un abrazo, una expresión de amor, una palabra de cariño, una palabra de aliento, de ánimo que lo levante. Porque Jesús también sirvió llevando la palabra en cada hogar, en cada casa. Una de las
cosas más importantes y que se ha perdido a través de los años para el ser humano es el servicio. Tanto, tanto a nivel secular, a nivel secular se ha perdido mucho lo que es el servicio. Y yo pienso que el ministerio, hablando de la iglesia hoy en día, debe de enfocarse más en enseñar a las personas la importancia de servir, de visitar y de atender a aquel que busca o necesita una palabra del Señor. Otro de los aspectos, otro punto que queremos resaltar hoy es el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. Cuando pensamos en que a nuestro Padre Celestial, cuando pensamos en nuestro Padre Celestial, debemos de pensar también en que a Él le agrada cuando nosotros atendemos a las personas, en que a Él le agrada cuando nosotros visitamos a aquel que necesita un apoyo, una ayuda. Somos llamados, como les dije hace rato, a cumplir el propósito del Señor en esta tierra. Y debemos de hacerlo con la mayor excelencia posible. Debemos de esforzarnos de no ser igual que los demás que llegan a visitar con un interés de que me vean, con un interés de que los demás digan, él sí lo hace, yo no lo hago, no, sino con el propósito de que todos alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Sí, bueno, también cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, fluye el servicio automáticamente. Y es cuando nosotros podemos ver que hay un corazón lleno de amor en nuestras vidas, lleno de misericordia, de bondad para servir a otros. En Filipenses 2, 3, 4 dice así, lo voy a leer en la versión internacional, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Qué opinas tú, mi amor? Debemos miren, algo que yo practico, algo que yo siempre tengo en mi mente y que impregné en mi corazón, es que si yo velo por las necesidades de otro, Dios va a velar por mis necesidades. Si yo me desprendo de mis necesidades o de mi tiempo para dedicárselo a otro que necesita ser levantado, ser animado, Dios a través del Espíritu Santo me va a animar y me va a levantar también. Porque a la medida en que nosotros le demos a los demás, a la medida en que nosotros aportemos a los demás, Dios nos va a dar a nosotros aún mucho más de lo que nosotros estamos dando. De esto se trata la siembra y la cosecha. No solamente de pedir, de pedir y de pedir y dame. Algo que yo que particularmente tengo es que el ser humano tiene por naturaleza es demandar. El ser humano es demandante. Es difícilmente conseguir una persona que le guste dar y dar y dar sin demandar algo a cambio. Pero debemos es eso, pues, poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Porque no es solamente leer la palabra, no es solamente escuchar la palabra, sino practicarla. Debemos de practicar la palabra, debemos de practicar lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo en este mundo. Así es. Bueno, y para finalizar este tema del día de hoy, el servicio, esta palabra tan hermosa del día de hoy que se titula el servicio, el servir es nuestro ADN. Quiero decirles que el servicio debe ser la base de todas nuestras vidas como cristianos. Y aún los que nos escuchan, que no son cristianos, el servir debe ser la base de todo en nuestras vidas. Lo segundo, ¿por qué? Porque si nosotros empezamos a servir, empezaremos a vivir.
Cuando nosotros le servimos a la gente, hay una pasión en nuestras vidas, que nosotros necesitamos y anhelamos servir, y nos sentimos como fogosos, como con ese anhelo de hacer más y más. Así que si empiezas a servir, comenzarás a vivir. Esa es la número 1. La número 2 es cuando priorizamos el servicio en nuestras vidas, automáticamente, sin darnos cuenta, empezamos a entender el significado por el cual Dios nos creó. Entendemos cuál es el ADN que hay en nuestras vidas, que es el servicio a nuestro Dios. Por eso es que es muy importante que prioricemos el servicio en nuestras vidas. Y finalmente empezamos a entender de qué maneras podemos hacer, siguiendo a Jesús, como ejemplo de amor y compasión en la vida de nosotros para con todos los que están a nuestro alrededor. Así que estamos agradecidos de Dios por esta palabra. De verdad, sigue ese ejemplo de Jesús. Permite que el Señor sea el que reine en tu vida, que Él pueda ser el que sea, el que tú puedas entender cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, que tú puedas entender que debes de parecerte a Jesús en todo lo que haces. Cada vez que vayas a hacer algo, pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús haría esto. Jesús hizo milagros, Jesús sanó enfermos, Jesús hizo muchísimas cosas. Aún en los momentos de reposo, Él estaba trabajando y sirviéndole a la gente, porque ese era su ADN y ese es nuestro mismo ADN. Lo que le dije hace rato, pues, no es solamente leer, no es solamente escuchar, es practicar las enseñanzas que Jesús nos dejó cuando estuvo en este mundo. Y no hay nada más difícil que practicar la palabra del Señor. Difícil, pero no imposible. Fácil cuando nos dejamos llevar o guiar por el Espíritu Santo. Y bueno, eso es todo para finalizar. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en una próxima oportunidad. Con ustedes, pues, quien nos acompañó, el pastor Jorman Sánchez. Y la pastora Ana de Sánchez. Dios les bendiga.